Caminando con Jesucristo, un tiempo donde nos enfocaremos en conocer mejor a nuestro Salvador, para seguir sus pasos cada día y vivir plenamente según su voluntad. Esta es una reflexión del hermano Felipe Mascaya, en la voz del hermano Edil Durán. Bienvenidos. Jesús es declarado el Cordero de Dios. Mi querido amigo oyente, quisiera comenzar esta reflexión planteando una pregunta. ¿Qué nos responderían otras personas si les preguntamos sobre usted? O quizás una pregunta más sencilla. ¿Qué me respondería si le pregunto quién es usted? Una pregunta aparentemente sencilla que casi siempre nos hacen cuando empezamos a conocer a alguien. Generalmente usted me respondería dándome su nombre y eso sería todo. Pero tal vez haya alguien que se presente diciendo soy licenciado, o soy ingeniero, o soy doctor. O tal vez usted se presente como una persona que realiza una actividad en particular, una labor a la cual se dedica día a día. Por esto podemos decir que en muchas ocasiones respondemos a esta pregunta no por lo que somos, sino por lo que hacemos. Ahora, regresemos a la pregunta inicial. ¿Qué responderían otras personas si les preguntamos sobre usted? ¿Qué dicen o manifiestan las personas sobre usted? La respuesta a esta pregunta depende de lo que usted manifiesta en su vida diaria. Ahora bien, mi amigo oyente, en esta oportunidad veremos lo que manifestó Juan el Bautista al ver a Jesús. En el Evangelio de Juan capítulo 1, versículos 19 al 34, podemos ver que Juan el Bautista señala a Jesús y dice: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Así comienza este relato, con esa declaración señalando y manifestando a Jesús como el Cordero de Dios. Luego, el relato concluye con Juan el Bautista diciendo que Jesús es el ungido por el Espíritu Santo, pues fue Juan mismo quien vio al Espíritu Santo reposar sobre Jesús, y es Él quien nos bautizará con el Espíritu Santo. Juan el Bautista nos recuerda en el libro de Marcos capítulo 1, versículo 8, diciendo: «A ustedes yo los he bautizado con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo». Aquí el Evangelio nos señala las dos acciones fundamentales que Jesús viene a realizar en nuestras vidas. Vino para redimirnos con su sangre y para ungirnos con el poder del Espíritu Santo. Para entender estas acciones de parte de Dios, es importante recordar lo que esto significaba en el Antiguo Testamento. El concepto del cordero para sacrificio era muy bien conocido por el pueblo judío. A lo largo de la historia de Israel, Dios había revelado claramente que el pecado y que la separación del hombre con Él solo podían ser removidos mediante sacrificios de sangre. En Levítico capítulo 17, versículo 11, dice: «Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona». No se podía conceder el perdón de los pecados sin que un sustituto aceptable muriera en sacrificio. Durante la Pascua, en los sacrificios diarios del tabernáculo, luego en el templo y como ofrenda por los pecados de los individuos, se sacrificaba un cordero.
Sin embargo, Dios dejó claro que ninguno de esos sacrificios era suficiente para remover el pecado. El título Cordero de Dios anticipa el sacrificio supremo de Jesús en la cruz por el pecado del mundo. Con esta declaración breve, el profeta Juan el Bautista dejó claro que el Mesías había venido a lidiar con el pecado. El Antiguo Testamento está lleno de la realidad de que el problema es el pecado y que éste reside en el mismo corazón de cada persona. Todos los hombres, incluso aquellos que recibieron la revelación de Dios a través de las Escrituras, es decir, los judíos, eran pecadores e incapaces de cambiar su futuro o su presente o de pagar por los pecados del pasado. Cuando Juan vio a Jesús, declaró dando testimonio que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y quien nos bautizaría con el Espíritu Santo. Esto lo manifestó porque realmente había visto reposar sobre Jesús al Espíritu Santo. Y como dice en el libro de Mateo capítulo 3, versículo 17, también Juan escuchó la voz del cielo que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Queridos hermanos, ¿recuerdan la primera pregunta? ¿Cuál es el testimonio que está mostrando hoy a los demás? ¿Realmente su vida está reflejando que usted es un hijo de Dios? Y usted, querido oyente, si aún no conoce a Cristo como su Salvador, hoy le invitamos a conocerlo. Como dijo Juan el Bautista, Cristo Jesús es el Cordero que pagó el precio por sus Este programa pecados. ha sido producido por MBI Él le Media. ama y derramó su sangre por usted y quiere que usted le entregue su vida para que de esa manera el Espíritu Santo more en usted y pueda vivir conforme a su voluntad, bajo su guía y su ayuda, para que usted pueda tener un buen testimonio delante de Dios y de los demás. Esperando que usted pueda ser parte de la familia de Dios por medio de Jesucristo, habiendo entendido el mensaje de hoy, le invitamos a realizar la siguiente oración. Oremos. Señor, te damos gracias por ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias por tu sacrificio en la cruz y por enviarnos el Espíritu Santo para guiarnos. Ayúdanos a vivir de manera que nuestro testimonio refleje tu amor y tu salvación. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos despedimos con gratitud, deseando que este mensaje transforme su vida y le inspire a seguir caminando con Jesucristo. Hasta el próximo devocional. Este programa ha sido producido por MBI.